Tenemos con nosotros al profesor Francisco Acosta, aspirante a decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuyas elecciones son el 15 de junio. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Es un placer. Qué bueno tenerlo por aquí. Sí, Usted aspira a decano de la Facultad de Humanidades. Aspiramos a decano de la Facultad de Humanidades como una excusa para el lanzamiento de una propuesta de un nuevo humanismo. De un nuevo humanismo. Un nuevo humanismo. Explíquenos eso. Nuevo humanismo. El proyecto Nuevo Humanismo es una propuesta desde el punto de vista académica, pero que trasciende la academia propia y se inserta en lo que es la necesidad que tiene la sociedad de una nueva ideología que reconsidere la condición humana. Condición humana que se ha perdido desde el punto de vista educativo, porque nuestro sistema educativo lo que está abocado es a la formación de recursos humanos. Y cuando hablamos de recursos humanos, estamos hablando de un engranaje para que la maquinaria del mercado funcione. Profesor, yo le confesaba fuera del aire a ustedes, lo quiero decir ahora. Estudiando yo en la Universidad Autónoma, mi facultad era la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas. Y yo me salía a veces de algunas de mis clases para ir a escuchar a don Pedro Mira a Facultades de Humanidades. Y aquel hombre era fantástico, fabuloso, impartiendo docencia, precisamente porque reflejaba esa condición humana extraordinaria que tenía. ¿Cómo replantear eso en un mundo hoy que parece haber echado por la borda muchos de esos valores? No, de eso se trata el proyecto Nuevo Humanismo, es recuperar ese hombre holístico. Porque don Pedro, recuerde, tenía una formación en el ámbito del derecho, por ejemplo. Y sin embargo, se destacó por su condición de humanista. Porque no estamos hablando de un técnico en el área de las ciencias jurídicas, sino de un ser humano que ejerciera una profesión determinada. Y de ahí usted va a ver ingenieros, va a ver médicos que se involucraron con unos valores estéticos, unos valores axiológicos, que de una manera u otra pues servían de modelo para la sociedad. Situación esta que se ha perdido porque tenemos un ser humano fragmentado dentro de una visión posmoderna de fragmentación de la individualidad. ¿Cómo impactar en un universo? Usted ha mencionado ahora médico y parte de lo que uno siente que aquel compromiso hipocrático que tenía en la profesión de medicina también lo tiraron. Es decir, y hoy parece la medicina más una actividad de negocio que aquel médico humanista que te sana, que te cura, que te lleva. Porque de lo que usted está hablando es que humanidades no solo forma a periodistas, filósofos, ¿no?, sino que también forma médicos, forma ingenieros, y toda esta gente necesita tener valores humanos que dignifiquen sus profesiones. Es correcto. Entonces, es correcto. ¿cómo la universidad puede asimilar un proyecto de esa naturaleza? Bueno, esa es la propuesta que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros entendemos de que esa propuesta tiene que iniciar con la educación básica. Para eso, desde la Facultad de Humanidades, ya empezamos con una maestría en filosofía para niños. ¿Por qué? Porque entendemos, y así lo entendemos conjuntamente con un filósofo norteamericano llamado Matthew Lipman, que el problema de la educación no está a nivel superior, sino está en la educación básica. Y si formamos a los niños en valores estéticos, valores éticos, si formamos a los niños con una visión epistemológica, metodológica adecuada, vamos a tener un profesional exitoso desde el punto de vista de su condición humana. Profesor, pero usted que aspira a ser decano de la Facultad de Humanidades de la UAS, y me perdona que le diga esto, uno de los graves problemas que tenemos nosotros es, llevamos bachilleres a la universidad a prepararse de una carrera, pero esos bachilleres que resultan ser al final profesionales, algunos, salen con tantas lagunas por una razón elemental. No leen nada. Y las estadísticas demuestran que no solamente ellos, sino el país entero está en esa situación. Entonces yo digo, ¿cómo hacer? ¿Qué manera utilizar para que vayamos resolviendo poco a poco lo que decía Neruda, de que viajar y leer
eran las dos facultades, las dos características que el ser humano nunca debería dejar de ejercer. Dentro de nuestra propuesta, es interesante, dentro de nuestra propuesta hemos hecho una reflexión del doctor José Ramón Albáñez Pons, que siendo biólogo, especialista en neurociencia, hizo un artículo muy interesante sobre la necesidad de leer. Y por eso en nuestro proyecto hay una propuesta que es leer, en donde se obligue, en términos, digamos, en términos curricular, a que los estudiantes de cualquier carrera tengan la necesidad de, a lo largo de su carrera, permanentemente leerse una cantidad de libros determinados. No tan solo desde el punto de vista de la estructura que implica la gramática, sino desde el punto de vista que usted lo está haciendo, de una lectura transformadora. Quizá la palabra obligar pudiera no ser la más adecuada, sino generar el hábito. Bueno, porque ahí viene un problema. Decía que leer es una felicidad, decía Jorge Luis Borges, pero que nadie estaba obligado a ser feliz. Feliz. No, es interesante, es interesante, pero cuando yo me refiero a la obligatoriedad, me refiero a lo que es el rediseño curricular. Sí, es decir, que haya un currículo que contemple y bueno, pero su propuesta trasciende a la universidad, porque lo que estamos hablando es que el Estado tendría que asumir una propuesta de esa naturaleza para impactar de manera transformadora todo el sistema educativo nacional. Obviamente, en ese sentido creo que retomamos un poco a Hostos. Profesor, pero hay un tema aquí que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando, pero que tiene que ver sobre todo con la metodología de enseñanza. Yo creo que el mundo en gran medida es así. Sigue dando clases como esto impartió. Un profesor o una profesora parado, un grupo de muchachos hablando y los tipos sentados. Y yo creo que hay que hacer la educación más divertida, más entretenida para que la gente la olvide menos lo que le enseñan. Porque fíjense que viajando y viviendo nadie olvida las experiencias. No. La gente la aprende, reflexiona sobre ella, sí, la asimila, aprende. Por eso se dice que la mayoría de nosotros no aprendemos por lo que nos dicen, sino por lo que vemos. Si vemos a papá actuando de una manera, terminamos pareciéndonos a papá. Es interesante, por eso entendemos que el problema educativo aquí en cualquier parte del mundo no tan solo es de carácter financiero, económico, que lo es. Claro. Es también de carácter filosófico, porque es importante que cualquier propuesta educativa tenga que ver con el tipo de hombre que queremos forjar. ¿Educar para qué? Entonces, pero también ese educar para qué implica una axiología, unos valores estéticos, unos valores éticos que tenemos que contemplar precisamente en la currícula educativa. Y por eso vemos que la necesidad de educar tiene unas implicaciones de carácter filosófico. Francisco, el mundo cambió con la pandemia del COVID-19, pero adelantó, esta pandemia adelantó algo que venía haciéndose cambio a través de la virtualidad, del uso del internet, del uso de las redes sociales. Las universidades ahora tienen que utilizar la virtualidad como parte de su accionar de enseñanza y de aprendizaje. En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que creo que el presidente Luis Abinader el año pasado le entregó una cantidad de recursos para implementar la plataforma virtual, ¿eso se ha podido resolver? ¿Cuál es la idea suya en torno a la Facultad de Humanidades de que se implemente este tipo de virtualidad de la enseñanza? Es interesante. Desde hace 10 años ya la Universidad Autónoma de Santo Domingo venía preparándose de cara precisamente a insertarse en lo que es la virtualidad. Teníamos un plan piloto en donde todos los años se incorporaban algunas secciones a nivel de la virtualidad y en coordinación con Virtual Educa Argentina, pues estábamos entrenando a los profesores para esa situación. Sin embargo, la pandemia nos sorprendió,
porque debido a los recursos que implica la virtualidad, porque la gente piensa que la virtualidad es más económica que la presencialidad, no lo es, en el sentido de que se requiere un triple recursos humanos, empezando por ahí, y ni decir la parte de los software y hardware que se requiere para una virtualidad de calidad. Sin embargo, la pandemia nos sorprendió, tuvimos que buscar alternativas conforme a los recursos que tenía la universidad, más algunos recursos que aportó el Estado también, y creo que le dimos una salida adecuada a esa crisis. Sin embargo, ahora a partir del verano y tomando en cuenta el semestre próximo, tendremos un modelo híbrido, un modelo en donde se tome en cuenta la presencialidad, pero sin abandonar ya los espacios conquistados desde la virtualidad. Y la universidad se ha preparado para esos fines. ¿Cómo la universidad, ya yéndonos en el aspecto de la universidad como tal, la primera universidad del mundo, sin embargo no ha sido, esta universidad no ha llevado los temas nacionales, el protagonismo que debe hacerlo una universidad como la Pucamaima ha asumido ese rol? ¿Cómo restablecer, y ahora que está en elecciones y hay que aspiran a rector de la universidad, y nos gustaría que usted nos haga una evaluación más o menos cómo están las preferencias, pero cómo retomar la Universidad Autónoma de Santo Domingo ese valor que tiene ante la sociedad? La universidad debe retomar lo que son los pilares básicos de toda universidad, que es su función de investigación, docencia y extensión. A través precisamente de la función de extensión es una oportunidad para colocar la universidad en la comunidad. Y nada más mejor, en cierta medida, que la misma universidad, porque tiene un espacio a nivel nacional. Estamos hablando de que tiene 22 recintos y centros regionales que tienen una cobertura a nivel de todo el país, lo cual facilita que de alguna manera se integren los problemas nacionales. ¿Con qué candidato usted está? Estamos con el candidato del triunfo, con Editrudy Bertrán, que las encuestas y la intención del voto hasta este momento lo apuntalan como el virtual ganador. El próximo rector. El próximo rector será Editrudy Bertrán. ¿Y cómo usted evalúa la gestión de Emma Polanco? De Emma Polanco. Creo que dentro de la crisis que se generó por la pandemia fue una gestión exitosa. Una gestión exitosa porque la universidad no tuvo que cerrarse. Recordamos que antes por crisis políticas de mero envergadura quizás pues se perdía un año, hasta 2 años de docencia en algún momento determinado. Y ahora no perdimos ni un solo minuto a pesar de una situación realmente calamitosa. ¿Y por qué la Universidad Autónoma de Santo Domingo, abriendo todas las universidades y siendo esta la del Estado, fue la única que no abrió? Bueno, es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene 200.000 estudiantes, 4.000 profesores. 200.000 que siempre entonces, hacer los cambios de carácter académico y administrativo que implica no es tan fácil. No es tan fácil. Por ejemplo, también, ahora mismo, había también un tema económico. A nivel de la pandemia, nosotros tuvimos una oportunidad. No, pero yo estoy hablando después de la pandemia, las universidades todas abrieron. Sí, menos la autónoma. Es lo que le comentábamos, es decir, cambiar administrativamente, donde tenemos estudiantes de Dajabón, de Puerto Plata, de Higüey, en una sección, volver otra vez a que estos muchachos vayan al aula, no es tan fácil. Entonces, adecuar esa realidad para que los estudiantes pues se trasladen a abrir las secciones adecuadas, eso implica... Ahora cuando vuelvan a abrir tampoco van a abrir presencial. No, porque ya en este semestre se fue acomodando. Recuerde que hasta enero todavía lo de la pandemia estaba como algo indeciso. Pero parecería ya que este semestre administrativamente se hizo las adecuaciones correctas para que entonces ya el verano va a ser presencial. Parece que la pandemia también ayudó económicamente a la universidad, le fue muy bien desde ese punto de vista. Bueno, se resolvieron algunos problemas, sobre todo desde la perspectiva de... Se ahorraron muchos recursos. Sí. Se ahorraron muchos recursos y le inyectaron algunos recursos. Sí, y se utilizaron adecuadamente para la... Ahora nosotros tenemos una infraestructura desde el punto de vista de la virtualidad que es envidiable. Profesor, creo que tenemos que aprovecharla. ¿Quiénes votan por usted y cómo votan por usted? Bueno, el voto de la Facultad de Humanidades, la universidad el voto es a través del claustro electoral.
claustro, aunque la palabra implica encerramiento, es una metáfora que viene desde la Edad Media. Ya ahora tenemos un claustro abierto porque son unas elecciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 8 de la noche a través del sistema de urnas. Y entonces, pues, a la asamblea de la Facultad de Humanidades, que está compuesta por unos 500 personas, entre ellas una representación de estudiantes y empleados. Pero tienen que venir todos in situ, a un lugar fijo, o pueden voto votar directo y en cada una presencial. de las extensiones de las universidades. Está dependiendo del lugar de docencia de los miembros de la asamblea. Es Los decir, que son del votan, interior. por ejemplo, en las diferentes En las regionales. extensiones se vota. Sí, exactamente. Es decir, por ejemplo, en San Juan, en Barahona, Los profesores que en son Agua, residentes en San Juan votarán en San Juan, los de Barahona en Santiago, en Barahona. fin, Puerto Plata. Profesor. Exacto, sí. Bueno, muchas Francisco gracias. Acosta, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por brindarme esta oportunidad de comentar nuestro proyecto. Y nuestra Muy propuesta. amable. Perfecto. Ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve.